Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Volver a vivir una vida más sencilla basada en la suficiencia y no en el exceso no significa volver al pasado. Más bien, volver a una forma más sencilla de vivir nos permite recuperar nuestra dignidad, nos pone en contacto con la tierra y nos hace valorar nuevamente el contacto humano. Yvonne Chouinard. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y si te gusta nuestro podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon por menos de $1,000 o $1. Así vamos a poder seguir asegurando la existencia de este lindo podcast. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. ¿Han escuchado hablar de Karun? ¿Sabían que es la primera empresa del mundo en fabricar anteojos de plástico reciclado? ¿Y que ahora lanzarán una nueva línea de anteojos hechos de colillas de cigarros? En el episodio de hoy invitamos al fundador y CEO de Karun, Thomas Kimber, una persona muy apasionada y resiliente con las cosas claras sobre cómo aportar a un mundo más verde desde su vereda. Les invitamos a escuchar esta inspiradora conversación. Y siempre nosotros partimos las entrevistas con una pregunta más o menos similar, y es que como somos un podcast de medio ambiente y de naturaleza, nos interesa hablar muchas veces de eso, pues, y la forma de conectar con la gente es saber un poco de si han tenido una infancia o una vida cercana a la naturaleza, pues, y cómo eso los marcó. Y por eso queríamos hacerte esa pregunta como primera. Yo creo que soy muy, muy afortunado porque tuve mucho contacto con la naturaleza desde muy chico, especialmente por mi mamá. Mi mamá es fotógrafa, especializada en naturaleza hace muchos años, y es una persona que hoy día es como una puma. Ella vive con los pumas en Torres del Paine, en la estancia Cerro Guido. Se dedica a la conservación del puma en la Fundación Cerro Guido. Durante muchos años íbamos a Tierra del Fuego, a Torre del Paine, a distintos lugares en Magallanes y en Aysén a buscar baguales, caballos salvajes, a buscar pumas, hacíamos cabalgatas con gauchos y nos quedábamos durmiendo bajo las estrellas durante días. Y desde que tengo, 15 años más o menos. Entonces siempre estuve con mucho contacto con la naturaleza muy profunda. E incluso antes de eso, cuando ya era más chiquitito, 8 o 10 años, nosotros vivíamos en La Reina, en Santiago, vivíamos en una casa en el bosque, una casita chiquitita, pero con mucho bosque y siempre árboles. Entonces siempre estaba haciendo clubes con mis hermanos, haciendo clubes en el árbol, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que desde muy chico siempre tuve una muy alta sensibilidad al mundo natural. Me acuerdo que cada vez que veía un paisaje lindo, a mis 10 años, 8 años, muchas veces mi mamá hoy día me cuenta que yo muy chiquitito me miraba un paisaje lindo aunque estuviéramos en un auto y me emocionaba y como que me dan ganas casi de llorar por la belleza. Y esa sensibilidad, yo creo que en el colegio y después cuando uno entra a la vida, uno trata de esconderla, entran nuestras inseguridades. Y ahora más de grande he tratado de lo contrario, de conectar con ella y de rescatarla para poder conectar con esa sensibilidad con el mundo y poder traerla a todos los proyectos que hoy día yo estoy haciendo y un poco a las relaciones que tenemos todos. Pues yo creo que al final, si queremos hacer un cambio en el mundo, tenemos que conectar desde la forma en que nos relacionamos primero que todo. Así que bueno, eso es otra conversa, pero sí, mucha conexión con la naturaleza desde muy chico. ¡Qué suerte! Y que pudieras ir también a lugares más lejanos de Santiago. Que no todo, o sea, yo también me iba a acampar con mis papás, me acuerdo, no a la Patagonia, pero hasta Pucón creo que llegábamos nomás. Y sí, pues impacta harto. Sí, pues, y además que si te vayas a acampar a lugares como Pucón y todo eso, sí, pues que te queda, por más que después no seas consciente,
en tu inconsciente te queda sí o sí. Después tenía una conexión mucho más profunda que alguien que ha estado toda su vida en una ciudad, en un juego en el computador, no sé. Sí, sí, muy cierto. ¿Y nunca se te ocurrió estudiar biología o algo relacionado a la naturaleza? ¿Cachai que no? Desde que tengo 10 años, o sea, primero entre mis 10 años y mis 18, yo decía siempre que yo quería ser el próximo Bill Gates, que quería armar la empresa más grande del mundo. Me fascinaba la lógica de crear, de hacer algo con tu propia, o tus propias manos, en el caso mío, porque después hicimos anteojos con las manos, pero crear. Y después, claro, a los 18, cuando ya entré a estudiar comercial justamente por ese como sueño que yo me había armado a mí mismo, que nadie me lo había dicho, una cosa que yo mismo agarré de las películas probablemente, no sé. Me empecé a dar cuenta ahí qué es lo que significaba en teoría ese camino a hacer ese Bill Gates o a hacer esa empresa grande. Y me empecé a entender lo que significaba la economía, cómo funciona el paradigma desde el que operamos, donde hablamos de que hay que maximizar utilidades, hay que bajar los costos, hay que vender lo más posible, a toda costa prácticamente, hay que darle más plata a los accionistas de la empresa. Y yo no podía creerlo, como que ahí cuando me hice consciente de lo que significaba ser la empresa más grande del mundo, dije, no, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Y me dediqué a discutir infinitamente con mis profesores, con los decanos, con el rector de la universidad, hasta que finalmente terminé tomando la decisión de salirme a mis 18, 19 años para dedicarme a emprender así 100%. Y ahí dije, quiero, y se lo decía a todo el mundo, y lo sigo diciendo, decía, quiero dedicar mi vida a demostrar desde el ejemplo y no criticando que podemos cambiar la manera en que interactuamos con nuestro planeta y que podemos usar las empresas como una herramienta para hacer eso. De ahí partí interesante que eso no hizo que tú te, ¿cómo se dice?, te decepcionaras y dijeras, no, me voy a dedicar a otra cosa, sino que dijiste, lo quiero cambiar. Sí, Sí, total. Sí, está buena eso. Bueno, yo igual sufrí una decepción, pero estaba estudiando ciencias, con las ciencias más que nada. Pero esto es una historia ¿Qué distinta. ciencia estás estudiando? Ecología. Que la ciencia es otra cosa, pero es también ese desapego que tienen con la naturaleza y que lo ven como un objeto de estudio desde arriba, Sí. como sin involucrarse. Se parece un poco a lo que decías tú, pues que también lo ve como un objeto simplemente. Claro, sin Bueno, emoción. Perdón, Sí. en mini delay. Pero creo que me encanta lo que estáis diciendo, porque creo que justamente esa mirada científica nos ha hecho mirar a nosotros mismos y nuestro sistema de una mirada media mecanística, donde vamos separando las cosas y por lo tanto no somos capaces de ver la película completa, ver una mirada Claro. mucho más holística. Sí, exactamente. Y vamos compartimentalizando todo. Sí, y eso que tú hablas de las empresas forman parte de la vida diaria. O sea, muchas empresas han hecho daño, por eso que habías dicho de maximizar maximizar las ganancias, minimizar los costos. Y ese daño es el que finalmente va a la naturaleza también, y es lo que los científicos pueden ver cuando están estudiando la naturaleza, entonces está todo conectado. Sí, y de hecho, si te vas un poco más, así un doble clic ahí, hay una de las grandes problemáticas que tenía ahí, tiene que ver con los incentivos de todos lados. Porque por un lado, las empresas, como las entendemos ahora, su principal incentivo es económico. Entonces hay que darle el retorno a los accionistas. Para hacer eso, las empresas tienen que empezar a bajar costos. Para bajar costos y bajar gastos, tenéis que mandar a producir en lugares donde las condiciones probablemente no son muy buenas, tenéis que empezar a deforestar, tenéis que empezar porque tenéis que hacer monocultivos, que los monocultivos en teoría son más eficientes, y ya se está demostrando que no, pero son más eficientes, usáis fertilizantes, pesticidas, químicos, sacáis el agua, es toda la historia que conocemos, vamos contaminando el océano, vamos acidificando el océano, y todo eso que estamos generando para poder bajar esos costos y ganar más plata, para tener mayor retorno al accionista, finalmente la economía le llama externalidades negativas. Y las externalidades negativas las absorbe la sociedad, no las absorbe la empresa. Y cuando la sociedad las absorbe, después la misma empresa que ganó la plata va y financia a fundaciones o a estudios para que hagan un análisis y digan, financiado por esa ganancia que se hicieron, sí, efectivamente hay un problema acá porque estamos contaminando, y se trata de hacer miles de soluciones que son parche al final del día, porque el modelo estructuralmente no está alineado, no tiene los incentivos correctos para querer proteger, regenerar los ecosistemas naturales y a sus comunidades.
Entonces, si cambiamos esa perspectiva y entendemos a la empresa como una herramienta para poder generar prosperidad social, ambiental y económica, entonces probablemente los modelos de negocio de la mayoría de las empresas, la forma estructural de pensar de la empresa y de la economía va a ser distinta. Pero creo que para eso tenemos que nosotros primero cambiar nuestra perspectiva de quiénes somos, y ahí conecta con lo que tú decías antes, de entendernos como parte de un todo y no con esa mirada donde vamos segmentando las cosas y los compartimientos y vamos enfocándonos cada uno en una sola cosa. En su sola, sí. Exacto. No sé si conoces a Ronald Siste, que él creo que nos hablaba harto de esas cosas también. Muchos, somos grandes amigos con Ronnie. ¿Sí? Somos muy, muy amigos. Y de hecho, Ronnie trabajó con nosotros acá en Carún un buen tiempo. Estuvimos diseñando todo el desarrollo de la cultura de la empresa y la planificación estratégica la trabajamos con Ronnie bajo la mirada de regeneración. Sí. Y pensaba también en eso de separación, que nos tendemos a separar y a vernos unos a otros como enemigos. También en el mundo del activismo tendemos a ver a las empresas como los malos, como que ellos son los malos, son el diablo. Y eso quizás tampoco contribuye a construir ese mundo que nos imaginamos, pues porque estamos perdiendo energía apuntando el dedo a quién tiene la culpa, en vez de, quizás como tú lo haces, tomaste el camino de cambiar el sistema por dentro. Me encanta tu comentario porque creo que uno de los grandes temas hoy día, que al final todos nos creemos dueños de una verdad y creemos que el otro está mal. Y entonces los ambientalistas, o ni siquiera, peor, gente X que está sentada en su ciudad, en una ciudad, trabajando en un trabajo X, apunta el dedo de que el Estado no le da lo que quiere, o que el gobierno es malo por tal cosa, o porque la empresa contamina y hace tal cosa. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Al final tú estás viendo parte, estás comprando unos audífonos y una polera y un pantalón y un hot dog o lo que sea que comáis, que está hecho por una empresa probablemente que es parte del ecosistema. Estáis viajando en auto o en bus, estáis quemando petróleo. Somos todos parte de este sistema. Entonces, creo que uno de los mayores desafíos que yo creo que tenemos es primero reconocernos a cada uno de nosotros, que cada uno haga ese autoanálisis y se reconozca como parte del problema. Porque cuando te reconoces como parte del problema, ya no podéis mirar al otro como que el otro es el responsable solamente. Somos todos responsables y por lo tanto cambia la forma de abordar esa problemática y al final nos involucramos. Y al involucrarte podéis empezar a tomar acción mucho más concreta desde lo propositivo y no desde la crítica. Y creo que eso es fundamental si queremos hacer un cambio en nuestro sistema hoy día. Y tal como dijiste, o sea, como el mundo no es blanco y negro, eso no quiere decir que todos tienen la misma responsabilidad. Pues, o sea, a mis ojos hay empresas, personas con más dinero que tienen mucha más responsabilidad que otras. Eso no quiere decir que uno va a hacer la vista gorda sobre, no sé, una empresa que esté contaminando tal y tal lugar, pero es asumir la propia responsabilidad según el lugar en el que uno está, como decías tú. Total. Sí. Muy de acuerdo contigo. Y también, y una cosa que quizás es menos popular decirlo, pero que al final nosotros, generación millennial, digamos, y después los centennials, los más jóvenes, tenemos también muchos privilegios que las generaciones anteriores no tuvieron. Entonces, uno no puede juzgar con los ojos de hoy día a personas o a empresas que fueron creados con una mirada de antes. Entonces, también, sí. Yo creo que uno tiene que ponerse en ese lugar y entender que quizá en ese minuto la prioridad era sacar al país adelante económicamente, la prioridad era generar empleo, eran otras prioridades. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que se han hecho en el mundo y en el país, pero hay que entender desde dónde se miraba también la vida en esa época. Y hoy día tenemos la responsabilidad, yo creo, nuestra generación, por haber tenido los privilegios que hemos tenido, de tener un país que no sé, vivir en un lugar donde no existe la guerra, hoy día nosotros, donde ya cada vez más gente puede tener acceso a educación, puede ser de más o menos calidad, pero es distinto que era antes, donde existe una cierta estabilidad económica, etcétera, que por lo tanto podemos reflexionar y cuestionarnos esos temas, y nosotros tenemos que hacer responsables a los empresarios, a los políticos, a los líderes, para que en el momento que estamos hoy día, las cosas se hagan de una forma distinta, y se hagan de la forma que estamos conversando, que sea en armonía, que sea desde el ejemplo, y que vayamos co-construyendo el país y el planeta, el mundo que nos imaginamos, porque al final se puede, pero necesitamos poner esa presión también, no es solamente aceptar, sino que, como decís tú, justamente exigirlo, pero ojalá exigirlo también desde la acción. Claro. No solamente desde un asiento hablando. Muy cierto todo eso.
lo de no culpar a las generaciones anteriores, ¿verdad? Bueno, y hablando de todo el trabajo que exige ese como cambiar las cosas, ¿no? Cambiar el mundo. Tengo entendido que el trabajo con Karun ha sido muy largo y ha tenido altos y bajos, ¿cierto? No te imagináis los bajos que he tenido. Los bajones, los súper bajones. Sí. Ha sido un camino muy difícil de transmitir lo difícil que ha sido. Porque claro, mucha gente nos ve afuera o me ve a mí y dice, ya, pero este es un cuico, probablemente él tiene toda la plata, tiene el acceso, y me lo dicen mucho. Que fue Y claro, fácil. porque, sí, po. Y porque mi nombre es como medio gringo, Thomas Kimber suena como medio gringo, y porque quizás hablo como cuico, probablemente genera mucho prejuicio. Y la gente dice, pero este weón no sabe lo que es la vida, no sabe lo que es difícil. Pero la gente se equivoca mucho porque por más que yo tengo un privilegio enorme de haber tenido educación y haber tenido amor, que son dos cosas que soy muy consciente de lo afortunado que soy de tener esas dos cosas, el amor de mi familia, de mis cercanos, y que me dio una base maravillosa. De ahí en adelante, todas las cosas las decisiones que hemos ido tomando como equipo para poder construir Karun, nos ha costado, a mí me ha costado la casi quiebra, no una, no dos, probablemente 50 veces. Estuve hospitalizado en la UTI, estuve grave, casi me morí por estrés. Llevo 15 años de mi vida llegando al final de cada mes desesperado, no un poco nervioso, desesperado porque necesito pagar miles de cosas y cada vez los números van creciendo en 3 días más, en 2 días más, en una semana más y no tengo de dónde sacarlo. Y así te puedo contar infinitas historias, pero armar algo como lo que estamos armando nosotros, que es bajo una mirada distinta, desde un lugar como Puerto Vara, para competir en Estados Unidos y en Europa con las grandes marcas, y haciéndolo sin un solo peso, porque yo nunca he tenido plata, por más que tuve lo que te dije, pero nunca he tenido capital para poder hacerlo, he tenido que ir a conseguirlo afuera, es un camino realmente difícil. Y esa dificultad se debió, o sea, cualquier persona que quiera emprender es muy difícil, tengo entendido, pero particularmente en el caso de Karun se debió porque lo querían hacer de forma distinta también. Sí, efectivamente, emprender per se es muy difícil. Y yo empatizo mucho con todos los emprendedores porque tienen que salirse de su zona de confort y tienen que arriesgarse. Eso ya es difícil. Pero nosotros lo hemos hecho, además de eso, lo hemos hecho bajo una dinámica, una mirada, hemos tomado decisiones muy, muy arriesgadas. Porque por un lado nos pusimos el desafío de armar una empresa, o sea, armar un producto que sea igual o mejor que el de las marcas más grandes del mundo. Donde dijimos, lo vamos a hacer, pero de forma totalmente distinta. Vamos a trabajar junto a comunidades rurales para poder generar incentivos económicos para ellos y trabajar de la mano como un equipo con ellos. Vamos a dar incentivos para que puedan tener más ingresos para desarrollar sus propios proyectos. Vamos a trabajar para limpiar esos ecosistemas. Vamos a dar trazabilidad con tecnología blockchain y con todo. Vamos a ayudar a poder limpiar estos ecosistemas naturales y eventualmente a regenerarlos con distintos cultivos. Vamos, además de eso, a generar innovaciones materiales para estar... Te puedo describir muchas de las cosas que hacemos, que hemos sido los primeros en el mundo en hacerlo, pero no solo para Chile, sino que para Estados Unidos, para Europa, que son mercados muy grandes. Claro. Pero todo esto que te estoy contando sin un solo peso. Entonces, cuando tú dices, ya no tengo plata, bueno, no me queda otra que ir orgánico y voy paso a paso y a medida que voy creciendo. Pero nosotros dijimos, no, es que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una en grande. Y eso tiene muchas implicancias que yo creo que uno no es consciente cuando los toma en un principio y se va dando cuenta en el camino. Y hoy día miro para atrás y digo, no sé si lo haría de nuevo porque realmente la dificultad es demasiado grande. ¡Wow! Pero es lindo, uno aprende mucho. O sea, es un doctorado. Yo tengo varios doctorados en todo lo que uno no tiene que hacer. En Me la he pegado experiencia. muchos cabezazos, sí. ¿Sabes qué me recordó? Nada que ver, pero ayer veía una película con mi papá de la nadadora que cruzó de Cuba a Florida nadando y tenía 64 años. No sé si la conoces. Me encantó, sí. Nayat. Y lo hace como 10 veces, no, 4 o 5 veces lo intentó y no le resulta. Y sigue como mono porfiado hasta que le resultó. Bueno, no sabéis lo identificado que yo me sentí con esa película también. Sí. Y así ha sido nuestra historia. O sea, nosotros, te juro que me cuesta poder como transmitirlo, pero no sabéis lo que, no sé, la cantidad de veces que estáis ahí, tenéis mucha plata que tenéis que pagar a proveedores, sueldos, todo, donde al mismo tiempo
tenéis que estar creando nuevos negocios, haciendo muchas cosas en paralelo y no tenéis, en la cuenta tenéis no solo que cero, tenéis menos las líneas de crédito, las deudas y tenéis que pagar eso y después el mes siguiente, por más que lográis salir de ahí, el mes siguiente la mismo y el mes siguiente lo mismo y el siguiente lo mismo y eso 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 12 años, 15 años. Puta, es una acumulación súper pesada que al final yo creo que te enseña mucho, te desgasta mucho, pero también te da mucho, que es maravilloso. Te hace vivir la vida a fondo. Y el hecho de que continuaras y continuaras quiere decir que no, eso de no rendirse quiere decir que veías que valía la pena, pues, ¿no? Que había una razón de por qué seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, me encanta tu pregunta también. Está chora tu pregunta. Hoy día justo en el almuerzo lo estaba hablando acá con el negro del equipo. Estábamos hablando de esa misma pregunta. Que me decía, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué estáis haciendo todo esto? ¿Por qué seguís adelante? Claro. Y mucha gente me pregunta, ya, pero Tomás, al final hacía anteojos, weón. ¿Por qué tanto eran anteojos? No. Y mi respuesta, en verdad, siempre ha sido la misma. Yo creo que llevo 15 años dando una respuesta muy parecida. O más, llevo 20 años en la misma respuesta casi. Que yo estoy convencido. Yo nunca he tenido un plan B, nunca. Nunca en mi mente ha estado la opción de decir, ya, ¿qué pasa si esto no funciona? Simplemente no existe ese escenario. Porque estoy 100% convencido de lo que estamos haciendo va a aportarle al mundo y a la sociedad. Y yo al menos estoy decidido a querer usar el poco tiempo que tengo en esta vida para poder ser un aporte. Y creo que al menos a mí, desde donde me toca y donde yo elegí, es hacerlo desde una empresa de una forma totalmente distinta, que llegue a ser regenerativa. Y tiene que ser difícil ese camino, porque es un camino que está hablando de un paradigma totalmente diferente, que no es lo que domina, no es el paradigma que es dominante actual, y que por lo tanto no puede ser fácil, porque estáis sacudiendo muchas cosas. Entonces, yo lo único que tengo que tener es la convicción para poder seguir y seguir y seguir, porque el propósito está muy claro, ¿cachai? Entonces, yo creo que al final lo que me ayuda mucho en ese caso es para volver a conectar con ese propósito en los momentos más difíciles, es volver a estar en la naturaleza con gente que uno quiere. Yo creo que eso al final del día te da esa benzina a decir, ya, ¿sabes qué? Estoy hecho mierda, estoy que me muero, estoy cagado entero, no tengo un peso, no sé cómo cresta voy a pagar los sueldos mañana, pero mira lo que vamos a ayudar, o al menos vamos a sentir que aportamos un granito de arena a cuidar estos lugares maravillosos que tanto necesitamos como humanidad. Y eso yo creo que es una benzina infinita. Sí, que deben haber tantas organizaciones o empresas con o sin fines de lucro que en el camino van perdiendo el propósito y ya no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero una buena forma de recordárselo es, como tú dices, si trabajas por el medio ambiente, es volver a la naturaleza, como te da el cable a tierra. Sí. Es el cable a tierra, total. De hecho, nosotros, con uno de mis socios, con Tito, que es uno de mis grandes partners, cada vez que estoy estresado, que estoy complicado o que me siento desalineado, nos vamos a nuestro lugar, que es el río Puelo, que somos ahí muy amigos de toda la comunidad en Cochamoy y en Puelo, y nos vamos allá a una casita en el río, nos desconectamos de todo, sin señal, sin celular, sin nada por 3 días, y ya con los pies en la tierra, tirándote al agua fría en las noches, ya eso te devuelve toda la conexión que necesitáis y el acceso, para mi punto de vista, a esa energía infinita a la que todos tenemos acceso, que cuando te haces consciente de eso es maravilloso, porque no depende de ti. Tú eres parte de un todo que podéis sacar energía de ahí para poder seguir. Qué bonito. Oye, y hablando de los lentes, ahora te voy a preguntar, perdón, ¿se dice lentes, gafas o anteojos? ¿O es ¿Cómo todo? te gusta a ti? ¿Sí? La forma correcta de decirlo es gafas o anteojos, porque los lentes son los vidrios, los cristales. Ah, ya. Sí, Entonces, que el Seba me dijo eso, me dijo, Katy, los lentes son los vidrios. Exacto. Y realmente son bonitos. Ahora poniéndome superficial, son lindos. Uno los ve y dice, wow, el Seba una vez se los probó, se sienten súper cómodos, son livianos. O sea, los que se probó el Seba por lo menos. Y se ven muy lindos. Y no solo ahí les eso, vamos a mandar para que tengan. Sería bacán. Ahí, negro, mandemos después y trajemos con la maíz para que les lleguen anteojos. Sí, yo quería preguntarle a la chica que trabaja en la tienda qué tipo de lentes me quedan mejor en mi cara. Pero en fin. Vente a dar una vuelta para Puerto Varas, pues, para que te elijáis los tuyos. Sí, nos encantaría. Pero no solo eso, pues no solo son lindos, sino que son hechos, no sé si es 100% o casi 100% de materiales reciclados. Claro, mira,
Todos nuestros anteojos son hechos con materiales reciclados. De hecho, fuimos los primeros anteojos del mundo en ser hechos con plástico reciclado y somos los primeros del mundo en ser hechos con redes de pesca del mar. Después fuimos los primeros en el mundo en sacar muchas de las innovaciones que hemos sacado, desde el reciclaje químico que usamos para que el anteojo parezca como que fuera virgen, pero es 100% reciclado, con todo rompiendo la estructura molecular del plástico, trabajando con unos partners en Italia y en Eslovenia, que se llama Niconail. Después sacando materiales como el policarbonato reciclado, los metales reciclados. Hace un par de años fuimos la primera empresa en el mundo de la industria en sacar trazabilidad con blockchain para poder saber exactamente quién, cuándo y dónde recolectó cada material del recorrido que hizo alrededor del mundo para llegar a tus manos y la equivalencia en emisión de CO2 que ese producto que tú tienes en tus manos emitió. Entonces tenéis la transparencia absoluta de todo lo que hay detrás del producto. Y haciendo todo esto, al mismo tiempo buscando hacer un producto igual o mejor que el que tú vas a encontrar en el mercado, con muy lindo diseño. Tenemos un equipo de diseñadores secos que están acá en Puerto Varas y en Santiago, que diseñamos todos nosotros internamente. Entonces hay todo un trabajo muy profundo desde la cadena de valor de abastecimiento de materiales, hasta la producción, hasta el diseño, hasta el final de su vida útil para volver a reciclarlo cuando ya está viejo, hasta la transparencia que da el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo con las comunidades para poder ayudar a proteger estos lugares maravillosos. Entonces, hay una serie de etapas del proceso que uno normalmente no ve, que son realmente importantes, y nosotros nos hemos enfocado en cada una de esas durante más de 11, 12 años para poder hacer los productos que estamos haciendo hoy día. Es mucho trabajo, se nota. Infinito. O sea, no me lo puedo imaginar, pero trata. O sea, y tengo entendido, cuando se compra esos anteojos tienen con un código QR que uno lo escanea y ahí muestran toda esa información que acabas de decir, ¿no? Claro, tú cuando te compras un Karun, tiene un QR que tú escaneas, el anteojo tiene un código, tú pones el código y eso te va a decir todo, desde cuándo se recolectó ese material, dónde se recolectó ese material, hacia dónde se mandó ese material para ser procesado, después ese material procesado hacia dónde se mandó para ser producido en un anteojo y después de ese anteojo hacia dónde se mandó para poder llegar a tus manos y todo lo que se contaminó en ese proceso mandando por barco, por camión, por avión, etc. Uh-huh. Porque al final nosotros contaminamos, al igual que todas las empresas y todos los productos contaminan. La pregunta es cuánto y cómo tú como consumidor final puedes saber cuánto se contaminó con total transparencia. Claro, una de las primeras cosas, una vez hicimos un episodio sobre greenwashing nosotros. Y ahí decía, una de las primeras cosas es, tienes que ser transparente y saber bien cuáles son los impactos, pues con total transparencia, para poder empezar a pensar qué hacer al respecto. No minimizar impactos o mentir sobre eso. Eso es un temazo, de hecho, y el greenwashing es demasiado presente todos los días en demasiadas empresas. Y a mí me frustra mucho porque veo a muchas empresas que usan la comunicación de sustentabilidad o reciclado o lo que sea como muy a la ligera, sin tener realmente el control sobre su cadena de valor total. Sí. Y eso es peligroso porque al final tratan de usar tendencias como es la sustentabilidad y el cuidado del planeta solamente para capitalizar eso en vender más productos, pero no con la conciencia que eso significa. Y en verdad es muchísimo más de lo que uno piensa. Claro. Y eso es bien complicado. Sí. De hecho, ahora escuché en Europa, creo que se iba a prohibir usar ciertas palabras. Sí. Y eso me pareció muy bacán, pues a menos de que puedas constatar que, no sé, pues redujiste tus emisiones, contaminación o transparencia o cosas así. No sé qué palabra muy era, bacán, si era sustentable o biológico. Varias, desde reciclado, por ejemplo, porque muchas veces dicen, esto está reciclado. Pero tú haces un doble clic y en realidad el 10% está reciclado y el resto no. Claro. O sí, está reciclado, pero es reciclable o no, porque muchos productos son reciclados, pero después no se pueden volver a reciclar por el tipo de plástico o por la mezcla de plásticos que tiene. Hay muchos doble clics que uno puede hacer. O este producto es consciente. ¿Qué significa que sea consciente? O este producto tiene causa de algo, no sé. Ok, bien, pero ¿cuál es esa causa? ¿Por qué es esa causa? Entonces, al final yo creo que es importante que los clientes, los consumidores finales, exijan a las marcas, le hagan las preguntas y que exijamos, y yo me incluyo, o sea, yo siempre lo que más digo es ojalá que todos nuestros consumidores en Karun
nos pregunten todo, nos desafíen, nos digan, nos pregunten las cosas que queremos saber, porque nosotros lo que más van a encontrar, al menos desde el lado de Carún, es que toda la información absolutamente transparente. Y si hay algo que no sabemos o no estamos haciendo bien, bueno, trabajémoslo juntos, porque lo que más queremos es buscar esa coherencia entre lo que decimos y hacemos. Que entendemos que no es fácil, pero al menos esa es la búsqueda en la que estamos. Y también leyendo sobre greenwashing o lavado verde, decía pues que las empresas igual tienen que aceptar que nadie es 100% sustentable, pues, y tienen que ser honestos sobre eso. Decía hasta el ex CEO de Patagonia, ¿no? El Yvon Chouinard se llama. Hasta él decía que Patagonia no es 100% sustentable, pues. Pero claro, hay que reconocer primero la realidad. Sí, pues, totalmente. Bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? De reconocerte como parte del problema también como persona. Sí. Y no es la culpa de los otros. Y eso creo que va a nivel individual y a nivel colectivo también. Y las empresas son grupos de personas que somos todos parte de los problemas. Entonces, yo creo que tenemos que ser coherentes y auténticos con eso. Y no tratar de esconderlo y no tratar de pintar una película más linda de lo que efectivamente es la realidad. Sí. Otra cosa que nos pasaba es que a veces también decíamos eso, pues no, de responsabilidades tanto individuales, grupales o sociales, como decirle, y hay gente que nos escribía, sí, pero la culpa es de las empresas. Y yo le decía, sí, pero las empresas están conformadas por personas. A veces son nuestros tíos, nuestra mamá que trabaja en tal y tal empresa, somos nosotros al final. Mismos, claro. Sí. No, y esa misma persona que te comentó eso, probablemente te dijo eso, te fue al supermercado y le compró algo a la empresa que está contaminando. Claro. Entonces, es como el voto. Mucha gente alega y dice, pero ¿para qué voy a votar? Al final mi voto no tiene nada. Bueno, nosotros estamos todos los días haciendo eso cuando consumimos, cuando... Ahora, yo también entiendo esa frustración. Si efectivamente hay empresas que tienen mucha mayor responsabilidad que muchas otras de las personas nosotros, que contaminan por el equivalente a probablemente millones de personas individuales. Pero aún así, como decís tú, esas empresas son conformadas por personas y yo creo que al final del día la peor forma de convencer a una persona es ir a atacarla. La mejor forma es involucrarla. Sí. Y si lo vas a involucrar, entonces ya se hace parte de un camino nuevo y van a construir juntos una nueva posibilidad. En cambio, si es que uno ataca, lo primero que va a recibir es una defensa. Sí, y cuando la otra persona está a la defensiva, no tenéis cómo poder llegar a un acuerdo. Claro, cuando yo lo trato de imaginar, ¿no? Si a mí me atacan porque trabajo en Coca-Cola, por ejemplo, me voy a excusar, voy a empezar a decir, es que a mí me dieron la orden de arriba. Entonces al final no llegamos a nada. Sí, no se soluciona. Y había un nuevo material que estaban utilizando en los anteojos, ¿cierto? Sí, estamos muy, muy contentos porque recién anunciamos, que lanzamos un nuevo material que llevamos años trabajando, que en verdad lo lleva trabajando más años todavía una empresa que se llama Imeco, que son unos emprendedores maravillosos, son unos secos de Valparaíso, que son doctorados en química, que llevan específicamente estudiando un plástico que se llama el acetato, por una problemática que todos vemos en el mundo todos los días, que es terrible, yo creo que todos conectamos con ella, porque es la problemática de las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro que uno ve en todas partes, en las playas, en las ciudades. Yo ahora he estado conversando con la alcaldesa de Miami, de Mónaco, de Andorra, de varias ciudades del mundo, y lo que más vemos es que es una problemática que nadie tiene resuelta. Porque, para partir, una colilla de cigarro tiene más de 7.000, no 10, no 15, 7.000 componentes tóxicos. Voy a imaginar, y la gente se lo pone en la boca, es brígido. Y lo respira. Y además, y lo respira, que es peor. Y esa colilla de cigarro, cuando entra en contacto con el agua, puede contaminar entre 50 y 100 litros y hacerla tóxica. Una colilla. Imagínate que al año van trillones de colillas al planeta. Y esas trillones de colillas, no sé, la gran mayoría termina en un río o en el mar, en algún animal, contaminando nuestras napas subterráneas, dejando la gran cagada. Y hoy día a nivel de municipio, a nivel de ciudades en el mundo, lo único que se hace es que se recolectan y se tiran a vertederos y en el mejor de los casos se mezclan con otros residuos y se convierten en ladrillos, cosas así. Pero no hay algo que realmente le remueva la toxicidad para agregarle valor. Hasta ahora. Entonces,
Imeco, que es una empresa chilena, desarrolló esta tecnología y este material que se llama Celion, que es el primer material en el mundo que convierte las colillas de cigarro en un plástico. ¿Por qué? Porque esa colilla que uno ve que parece algodón, que la gente lo tira así al suelo porque piensa que es como natural, eso es una fibra de acetato, es una fibra plástica. Y nosotros como Carún invertimos en Imeco, nos hicimos socios de Imeco y hoy día juntos estamos lanzando los primeros anteojos del mundo hechos con colillas de cigarro. Wow. ¿Y no son Cáchate. tóxicos? ¿O no huelen raro? No son nada tóxicos porque el proceso, claro, y no huelen. Cacha que la mayoría de la gente cuando nosotros lanzamos los anteojos de redes de pesca, todos me preguntaban si olían a pescado. Y ahora todos nos preguntan si los anteojos huelen a cigarro. Wow. Sí, po. Pero no huelen nada porque tú en el proceso, hay un proceso químico que así como en las redes de pesca nosotros descomponemos el plástico a la estructura molecular, se depolimeriza para repolimerizar, con este es lo mismo. Entonces tú le sacas todos los componentes tóxicos a través de un proceso químico que está en proceso de ser patentado para poder llegar al plástico final y eso se convierte en nuestros anteojos que lo acabamos de anunciar literalmente hace 10 días o hace una semana en Milán, en la feria más grande del mundo de anteojos que se llama Mido, y anunciamos como la primera solución del mundo que usa acetato reciclado para partir y además un acetato reciclado de las colillas de cigarro, que es una tremenda problemática social y ambiental para el mundo. ¡Qué bacán! Oh, quiero ver los anteojos y se deberían ganar un premio por eso. Muy bacán. Ojalá que sí, pues ahí vamos a postular a muchos premios, yo creo, este año. Y lo lindo, además, es que la calidad te mueres lo que es. Son pero preciosos. No tienen nada que envidiarle a las marcas más ricas, a los productos más taquillas del mundo. Y por último, y te diría de las cosas más importantes, tienes total trazabilidad. Entonces yo te puedo decir, mira, este anteojo está hecho con colilla. Tú me dices, ya, mentira, ¿de dónde? No solo está hecho con colilla. Déjame mostrarte dónde se recolectó, cuándo se recolectaron, en qué lugar, en qué ciudad del mundo, y mira el recorrido que hicieron para llegar a tus manos. O sea, todo eso yo te lo puedo mostrar con nuestro sistema de trazabilidad. Eso también yo creo que ayuda a las personas a hacerse conscientes. No sé, pues, si te compras cualquier cosa, una chaqueta, unos lentes, una computadora, y uno dice, wow, se hizo con materiales de todas partes del mundo y se mandó para allá y se mandó para acá. Ahí como que te haces consciente de todo ese círculo, ¿no? Es brígido. Imagínate, te hago una analogía. Piensa que en los años 80, hasta los años 80, los últimos, no sé, 50 años antes de los 80 o 100 años, cuando ya 150 años incluso, cuando partió la revolución industrial, empezamos a producir todo a escala industrial. Y con eso empezamos en la alimentación a meterle miles de químicos, que es básicamente toda la comida que hoy día vemos en todas partes. Pero hasta hace muy poco tiempo, o sea, en los años 80, la gente no sabía qué ingredientes tenía la comida que compraba. Imagínate, no tenía idea. Comprabas un paquete de algo y no sabíais qué tenía eso. Hubo toda una huelga y una marcha en Estados Unidos exigiéndole al gobierno de Estados Unidos de que te dieran transparencia de qué ingredientes tenía la comida porque te estaba metiendo tu cuerpo. Y después la FDA reguló y dijo, bueno, ahora es obligación tener la información nutricional. Por eso tú sabes todos los ingredientes que tiene cada cosa y cuál es la información nutricional de eso. Y hoy día no te podías imaginar ir al supermercado sin encontrar esa información en cada producto. Claro. Bueno, vamos hoy día al año 2020. Y hoy día, si tú quieres como consumidor saber cómo está contaminando un producto al planeta, no solo a tu cuerpo, sino que al planeta, no tenéis cómo saber. ¿Cómo es? Te vas a meter a la página de la empresa y la empresa te va a vender toda una pomada linda, preciosa, que hacemos todo bien, cuando en realidad no tenéis idea de lo que hay detrás, concretamente, sin las declaraciones solamente. Entonces, por eso que nosotros estamos haciendo esto, porque es un primer paso importante, creemos, a poder dar mayor transparencia a los consumidores finales. El tema es que, claro, hoy día somos los únicos, entonces tú podés saber cuánto se contamina por hacer un anteojo Carún. No tenía idea cuánto se contamina por hacer otra marca. Pero en el futuro, probablemente, esas marcas estén obligadas por regulación a hacer lo mismo y ahí vaya a poder comparar. Por ejemplo, a mostrar la huella de carbono, ¿no? De cuánto CO2 equivalente se emitió en el proceso. Claro, exactamente. De hecho, por ejemplo, el anteojo Carún tiene en promedio 1,69 kilos de CO2 emitidos por anteojo. Ese dato por sí solo no te dice mucho. No. Ya chuta, 1 kilo de CO2. Será mucho, será poco. Sí. Claro, pero por ejemplo, una zapatilla normal son como 10 kilos de CO2. En un anteojo 1,69.
un anteojo de una marca, no voy a decir la marca, pero una marca masiva de la más conocida en el mundo, así, si el nuestro es 1,69, más o menos de esta marca gigante es 3,2 kilos por CO2 emitido. Entonces, ya tenemos la mitad de las marcas más grandes de contaminación por CO2. Ahora, seguimos contaminando, por supuesto, porque seguimos mandando materiales para todos lados y productos y eso se contamina. Pero estamos haciendo mucho esfuerzo en cada una de las etapas para ir reduciendo eso y llevarlo a cero eventualmente. Pero eso es una cosa que no depende solo de nosotros, porque también depende de la materia energética, depende de los transportes, depende de otras cosas. Pero ahí se pueden, al menos cuando ya sacáis, cuando ya tienes un diagnóstico claro y sabes medirlo, después podéis tomar acciones para poder ir reduciendo. Pero si ni siquiera hay medido, no tenéis idea. Y todo esto también es para poner el contexto del cambio climático, de que me imagino ahora todas las empresas están interesadas en reducir sus emisiones porque quieren hacerlo o porque tienen que hacerlo, ¿no? Y muchas están diciendo vamos a hacer carbono neutral al 2050, al 2030. Y bajo ese contexto ustedes también, no sé si son carbono neutrales o lo van a hacer. Somos carbono neutrales hace muchos años, hace como 5 años. Pero la verdad que ser carbono neutral para mí es un mínimo. Claro. Como que no debieran ser tanto tema, porque la carbono neutralidad lo único que te dice es, ya, mide cuánto contaminaste, cuánto emitiste, y después neutralízalo comprando bonos. Después, ahora, si tú después haces un doble clic, ¿los bonos qué significan? Hay muchos tipos de bonos. Hay algunos bonos que sí nosotros nos gustan, que tienen que ver con conservación de ecosistemas naturales o reforestaciones, que eso efectivamente creo que es mejor. Pero hay otros bonos que son, por ejemplo, financiamiento de centrales de pasada o energías alternativas a las energías de carbón, por ejemplo, a las centrales de carbón, que al final igual eso se iba a hacer, entonces no necesariamente estáis aportando en algo que no había. Ahí tenéis toda una discusión que se puede tener respecto a los bonos de carbono en sí. Pero el problema para mí con darle mucho aplauso a la carbono neutralidad es que te contentas con algo que no es suficiente. Claro. Yo creo que lo que realmente es necesario es que repensemos nuestros modelos de negocio, nuestras cadenas de valor, para entender cómo se están haciendo los productos, para que la producción del mismo producto no solamente deje de contaminar, sino que ojalá tenga más externalidades positivas que externalidades negativas. Y esa es una conversación incómoda, porque a la gran mayoría de las empresas, especialmente las empresas grandes, se les hace súper difícil porque ya tienen montada una máquina que cambiarla es difícil. Entonces yo empatizo con esos ejecutivos de esa grandes empresas porque entiendo que es difícil. Pero bueno, no nos queda otra que cambiar. Entonces necesitamos líderes en esa empresa y en todos los ámbitos de la vida hoy día que estén dispuestos a jugársela y que no le tengan miedo al cambio, todo lo contrario, que vean el cambio como una oportunidad. Y en eso yo creo que es donde nosotros estamos enfocados hace como 15 años y esperamos seguir enfocados muchos años más. Claro, entre más grande la empresa, más difícil es como mover el Titanic y hacerlo que doble. Sí. Totalmente. Y al mismo tiempo, mientras más grande la empresa es más difícil cambiar, pero al mismo tiempo, mientras más grande la empresa es mayor el impacto que podía hacer. Entonces, al final es súper importante trabajar de aliado con esas grandes empresas, porque si lográis hacer que esas grandes empresas o logras ayudar a que esas grandes empresas vayan efectivamente cambiando de forma real y seria, el impacto que se hace es tremendo. Sí, sí. Y Tomás, hay una frase, o sea, esto de ser empresa B, nosotros teníamos la duda con el Seba. ¿Qué significa que una empresa sea una empresa B? Mira, las empresas B son empresas que la mejor forma de describírtelo para que se entienda fácil es que son empresas que no buscan solamente ser las mejores empresas del mundo, sino que buscan ser las mejores empresas para el mundo, que es una gran diferencia. ¿Y cómo lo hacen? ¿O qué es? Esto empezó como una certificación en un principio en Estados Unidos, que después se llevó a todo el mundo, que te mide todas las temáticas internas, desde la desigualdad de sueldos interna hasta la cantidad de la equidad de género, hasta la contaminación, la energía que usáis, los huellas de carbono, miles de temáticas tanto sociales, ambientales como de gobernanza. Y con un puntaje mínimo, tú puedes ser empresa B con el compromiso de que cada 2 años tienes que ir aumentando tu puntaje. Y la gran gracia que tiene es que además de tener toda esa certificación que es súper difícil conseguir, tú tienes que comprometerte a cambiar tus estatutos, cosa que los estatutos, los incentivos del equipo ejecutivo estén puestos no solamente por el retorno económico, sino que también por la bienestar social y ambiental. Y eso que partió como esta certificación, hoy día ya se convirtió en un movimiento. Hay 8.500 empresas B en el mundo, con mucha gente en la misma,
de todos los tamaños y de todos los países, y se arma una comunidad maravillosa de emprendedores, empresarios, ejecutivos, que entienden que las empresas tienen que ser una fuerza de cambio desde el ejemplo y desde la creación. Entonces, es muy choro. A toda la gente que esté emprendiendo o que quiera trabajar o que esté buscando trabajo, qué sé yo, busque ojalá en empresas B, porque al menos ya hay un primer filtro importante que pasar para poder ser empresario. Que acá no son solo aspectos medioambientales, son también aspectos sociales, como habías dicho, de equidad de género, de pago justo. Sí. Bacán. Gobernanza, cómo se toman las decisiones en la empresa, hay muchas cosas que son súper importantes. Pues la parte ambiental al final, que es lo más visible quizá, es una arista de todo lo que pasa al final en una empresa, y lo que pasa en la parte ambiental al final del día va a ser una consecuencia de la gobernanza de la empresa, de cómo se toman las decisiones y de la cultura de la empresa. Si la empresa tiene una cultura competitiva, la empresa tiene una cultura machista, probablemente va a tener una cultura que no le importa nada más que su propio ombligo, su propia última línea. Si la empresa es una empresa que tiene mayor equidad de género, tiene mayor conciencia, más colaborativa que competitiva, probablemente haya más conciencia y probablemente se preocupe mucho más del medio ambiente y tenga mediciones de cómo hacerlo, etc. Entonces está todo muy ligado, pero tiene que ser evaluado también como por separado también. Eso me recordaste, una vez estaba leyendo un reportaje, creo, sobre las empresas cuando quieren ser carbono neutrales, por ejemplo, o reducir su impacto, reducir sus emisiones, que a veces se da el caso, decía, cuando tienes empresas donde son muy jerárquicas y se establecen esas relaciones de desconfianza, por ejemplo, las personas que trabajan en ellas no se atreven a levantar la voz y decir, oye, estamos contaminando, oye, estamos haciendo esto, y es también debido a eso, a esas como inequidades sociales que hay dentro de la misma empresa. Sí, pues. Eso se da mucho y es complicado ese tema porque mientras más una organización crece, sea una empresa, sea una fundación, sea el mismo Estado, más jerarquía se necesita porque son demasiadas las tomas de decisiones, las decisiones que hay que tomar constantemente en el día a día. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos, yo lo veo internamente en Carún, es cómo ir creciendo mientras al mismo tiempo manejando una autonomía, libertad a las personas, que se auto-organice que se autorregule la misma organización. Y hay infinitas estrategias internas de cómo poder desarrollar eso para que efectivamente esa cultura y ese propósito que tú quieres poner en la empresa o en la organización permee en las personas para que las personas sean las que hagan que eso sea realidad y que no dependa de la jerarquía, sino que dependa al revés, de la confianza en las personas y no en la jerarquía militar, por así decirlo, vertical. Sí. Bueno, y eso es todo un tema entero en sí mismo que está entretenido conversar, pero uno de los desafíos que todos tenemos como sociedad, yo creo. Y otra de las cosas lindas, por ejemplo, si uno trabaja en una empresa como Carún, así soñando, yo creo que es lindo para quienes trabajan ahí el pensar, más encima estamos apoyando en limpiar la playa, por ejemplo, en sacar las redes de pesca. Yo nunca podría haber trabajado en una empresa o en lo que fuera, que sé en el fondo de mi ser que está causando un mal muy grande, aunque no sea mi directa responsabilidad, pero ser parte de eso yo creo que a la gente le hace mal, aunque no lo quieran admitir. Sí. Totalmente. Y la gente yo creo que lo sabe, pero no se atreven a aceptarlo para sí mismo. Porque también es complicado. O sea, al final hay que pagar el arriendo, hay que pagar la comida a final de mes y no te quedan muchas opciones. Entonces, yo creo que lo que tú decías ya antes es súper importante, que todas las personas, sea que trabajen en una municipalidad, en una gran empresa, en un emprendimiento o sean emprendedores, tienen que atreverse a reflexionar, a cuestionarse las cosas y a hacerse cargo. Y cuando digo hacerse cargo, es súper importante hacerse cargo de una forma inteligente. O sea, ¿qué significa? Que si yo veo que mi empresa está tomando decisiones que están contaminando, que están siendo malas, pero que finalmente eso generan un ingreso para pagarme mi sueldo, bueno, yo tengo que tomar acción de forma propositiva, de forma de involucrar y motivar a mi jefe, a mis pares, a todo, para poder tomar acción y cambiar esa cosa. Pero cuando la gente se queda callada y no dice nada por miedo, se paraliza, está siendo cómplice de ese mismo impacto negativo. Y si es que esa persona lo toma de una reacción emocional y se pone a atacar, está haciéndose un daño a sí mismo porque probablemente no le vaya bien y lo van a terminar sacando. Entonces, y ahí lo importante es moverse de forma astuta, siendo proactivo,
pero desde la motivación, desde el involucramiento, porque eso es lo que la gente al final quiere, líderes, y todos podemos liderar. El líder no es el que tiene un cargo de autoridad, somos todos capaces de tomar roles de liderazgo, da lo mismo en la posición en la que uno esté. Tiene que ver con la actitud con la que uno lo toma. Y si uno tiene la actitud correcta, va a movilizar a la gente alrededor suyo. Y ojalá por una causa positiva. Sí. Por supuesto. Bueno, también puede ser un líder más negativo. Claro, un líder por acá, mí mismo. Volvámonos verdes, entonces Sí. ojalá que se asuma que estamos queriendo ser... viva la Pachamama. Líder, pero ¿para qué? Sí, no, pero entiendo Exacto. perfectamente eso. Oye, una pregunta quizás complicada, pero para Karun quizás no es complicada. El que varias personas están cuestionando la economía y el que busquemos el crecimiento continuo, el Producto Interno Bruto, ¿no? El crecer la producción, el crecer el consumo, el crecer la producción de productos, que crece la basura. Entonces, en todo este como paradigma, por así llamarlo, ¿cómo podemos imaginarnos las empresas? Pues, ¿qué van a hacer? Porque si siguen haciendo eso, nos vamos al abismo, pues. Sí. A mi parecer. Pero... No, sí, total. Mira, es una pregunta muy linda la tuya, porque esa sola pregunta podría dar para un podcast entero. Y para muchas entrevistas también. Si te lo tengo que resumir, yo diría, mira, obviamente el mundo ideal probablemente es un mundo que no tenga el materialismo y la plata como el fin más importante. Por lo tanto, todo el sistema que hoy día conocemos y todo probablemente no existiría. Ahora, no vale la pena mucho darse tanta vuelta en eso porque ya estamos en esta realidad. El mundo ya es como es. Y por lo tanto hay ciertas reglas del juego que ya son. Entonces, al menos la forma en que me gusta abordarlo a mí es una forma más pragmática, donde digo, ya veo que el mundo es como es. Entonces, dentro de esa regla, ¿cómo podemos ir creando un nuevo modelo usando el actual? Como una transición. Eventualmente habrá una nueva generación que tenga la edad que nosotros tenemos hoy día, que cuando nosotros ya seamos viejos, ya no estemos, que digan, chuta, pero esa cuestión no es ni cerca de ser suficiente, ahora hay que hacer esta otra cosa. Pero eso va a ser natural de la evolución, pero para que eso pase nosotros tenemos que dar un primer paso. Y ese primer paso es repensar las empresas. Porque nos guste o no nos guste, las empresas son la herramienta más poderosa que el humano ha creado. Nunca en la historia habíamos sido capaces de crear algo que pusiera de acuerdo a tantas personas en un solo objetivo común y que lo haga de forma eficiente. Es realmente maravilloso esa creación. El tema es en qué dirección la usamos. Y por lo tanto ahí está por lo menos el desafío que yo veo y que nosotros estamos abordando, es entender que el desafío no es un desafío de basura, no es un desafío de contaminación, no es un desafío de desigualdades, es un desafío de perspectiva, de paradigma, de entender qué significa el desarrollo, qué significa ser una empresa exitosa y cómo vamos a diseñar las estrategias para poder llegar a ese éxito. Y si nos atrevemos a entender que ese éxito no es solamente económico, sino que es social, es ambiental, es cultural principalmente, entonces, bueno, el tipo de empresas que vamos a armar van a ser diferentes, donde eventualmente todo esto se reduce en que ojalá las empresas empiecen a crear externalidades positivas más que externalidades negativas, y por lo tanto la sumatoria de las cosas negativas y positivas que se hacen en el mundo sea mayor lo positivo que lo negativo, y por lo tanto tengamos un planeta que sea habitable, etcétera, etcétera. Yo creo que es el camino más rápido que tenemos para poder salir de la gran caga que tenemos en el mundo. Porque el pensar en exterminar el desarrollo y frenarlo todo es caótico, es anárquico, que está bien, puede ser románticamente muy lindo, pero en la práctica la cantidad de gente que sufriría sería demasiado más grande que la que estaría mejor. Entonces, yo creo que hoy día lo mejor que nos queda es poder cambiar el sistema que tenemos a través del ejemplo. Pucha, que requiere esfuerzo eso, pero sí, totalmente. Sí, pero ¿sabéis qué? Una cosa más, perdón. Yo veo que hay cada vez más conciencia. Hoy día es como que de repente empezamos a la industrialización y nos motivamos y empezamos a crecer y armaron los autos, y consumimos, y los boomers en los 80 y los 90. El éxito estaba definido por cuántas cosas tú comprabas y cuántos bienes tenías y tu casa propia y tu auto. Y hoy día cachamos que esa cuestión no es la que la lleva. Y cada vez somos más personas como ustedes que tienen un podcast como este, que estamos hablando de estas temáticas. Es cada vez más mal visto contaminar, o sea, no solo contaminar, liderar una organización que no sea más consciente. La gente que tiene cargos de liderazgo no va a llegar a ser líder, o sea, la gente que quiera tener cargos de liderazgo no van a llegar a ello si es que no adoptan otra forma de... Entonces, para mí es un tema de tiempo nomás, que la única pregunta es si somos capaces de hacerlo rápido, pero yo creo que la capacidad que como humanos tenemos de
de generar cambios bruscos es tremenda. El tema es que nos tiene que doler. Y creo que todavía no estamos ahí, pero estamos llegando al punto en que nos va a doler. Y ojalá que le duela a los que más incidencia tienen. Y esa única forma que eso pase es un poco con todo lo que ya está pasando en el mundo, que va a llegar a un punto en el que ya no hay retorno y vamos a tener que cambiar. Entonces, nada, mientras más rápido lo hagamos y mientras más empresas proactivas tengamos, menos va a doler ese cambio. Pero bueno, cómo va a terminar no lo sabemos, pero al menos yo decido quedarme con la forma de la tranquilidad de que estoy usando mi energía y mi tiempo en tratar de construir algo mejor. Sí, y me recordaste una frase muy linda de Ronald Sistek sobre eso de que tiene que doler, de que él dice el cambio llega cuando el dolor de permanecer igual es mayor al dolor de cambiar, ¿cierto? Sí, sí, pues. De hecho, Ronnie, me encanta, esa frase de Ronnie me fascina y eso es donde se arman los nuevos paradigmas, donde prevalece el paradigma nuevo, emergente. Y Ronnie dice otra frase que yo siempre me he quedado, que es que para poder cambiar el mundo, lo primero es conectar con el dolor del mundo. Porque nosotros no podemos generar un nuevo paradigma si no hemos conectado con ese dolor que el mundo del día está sufriendo. El mundo, las personas, todo. Y creo que la conexión con ese dolor te permite reconocer ese sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que te va a generar esa catarsis interna para poder movilizarte a actuar. Sí, totalmente. Así que grande Ronnie, salud. Salud a Ronnie. Sí. Oye, ¿y me da la impresión de que tú eres bien optimista o a veces te da ansiedad también? Sí, soy realmente optimista porque hay ansiedad, obvio, todos los días. O sea, ahora estamos acá y estoy mirando el volcán Calbuco, el volcán Yate y el volcán Osorno y lo miro como con mucho susto de que se vaya derritiendo la nieve todos los días. Veo que hay un poco de humo allá a fondo y me imagino que hay algún incendio y me da angustia. Pero al mismo tiempo sé que estamos en una apertura de conciencia como humanidad maravillosa y veo el futuro posible, un futuro regenerativo que me llena de optimismo. O sea, no solo optimismo, me llena de motivación. Ser parte de la generación y del grupo de gente que construye un sistema que sea regenerativo. Creo que nunca en la historia del ser humano ha existido ese nivel de desafío. Entonces, si no nos motivamos con eso, ¿qué nos va a motivar? Sí, muy cierto. No sé si... Y todos podemos ser parte de eso, ¿cachai? Como, imagínate, hace 20 años, que los computadores no existían. O 25, no sé cuánto, o 30, no tengo, pero los computadores personales. Imagínate que alguien dijera, oye, lo que se viene son los computadores, y que todos supiéramos por un hecho que el futuro son los computadores. Imagínense la motivación de querer ser el primero que se trae los computadores, de empezar a meterte más en el mundo digital antes que porque tú sabes por certeza que es el mundo que se viene. Pero en esa época nadie sabía que efectivamente venía o no venía, era todo incierto. Hoy día tenemos algo mucho más grande que eso, porque tenemos certeza que la única forma de que podamos seguir coexistiendo con este planeta es que armemos un modelo económico, social, que sea regenerativo. Si no, no vamos a tener vida en el planeta. Por lo tanto, todo lo que está a nuestro alrededor, desde las pizzas que te comí el fin de semana, hasta el agua que te tomáis, hasta las casas que te construyes o donde vives, cómo te transportas en el transporte público o qué sé yo, o privado, todo tiene que cambiar. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un rol que jugar en la construcción de esa nueva sociedad. Entonces, eso debiese motivarnos a todos. El tema es que es mucho más fácil sentarse y criticar y andar a decir, no, pero es que ustedes, es que los cuicos, es que el gobierno, es que las empresas, es que tú, es que el otro, es que qué sé yo. Entonces, sino, en vez de usar esa energía en criticar y alegar y atacar, usémosla en construir, en crear y en colaborar. Y vamos a armar un mundo muy distinto. Yo creo que es como tú decías, como una crisis de perspectiva y todavía es falta de imaginación quizás porque nos llegan tantas noticias de las cosas malas que no estamos viendo la salida. Y la realidad es que las salidas son infinitas, pues no podemos dar solo una. Pero es como la capacidad de empezar a ver eso, tratar de visualizarlo. O sea, un mejor ejemplo que ustedes en este minuto no hay. O sea, ustedes están armando un podcast que llega a cientos de miles de personas y no lo están armando desde la Alameda, lo están armando desde un bosque precioso en Pucón. Eso ya es un cambio de paradigma tremendo y lo están haciendo desde el ejemplo. Sí. Y ustedes no son Elon Musk,
Claro. Volvámonos verdes, son su propia identidad, son su propia cultura, son su propio foco y están haciendo algo. Y eso es lo que necesitamos. Y hoy día la persona que hace, no sé, los sándwiches que venden en el kiosco, bueno, que se preocupe más que la levadura no sea artificial, que sea de masa madre, que se preocupe que las salchichas que hacen no sean unas longanizas industriales, sino que sean locales. Y así cada persona de cada cosa puede cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, y puede ser desde cositas muy pequeñas, pero uno no va con cositas pequeñas nomás también. Exacto. No tienen que ser cosas gigantes o armar tu propia empresa. Sí, sí. Pero de nuevo, yo insisto, empieza por la actitud con la que nos relacionamos. Si nos vamos a relacionar mirando a que todos son nuestros enemigos y están todos mal, y bueno, lo hay. En verdad lo único que va a terminar pasando es que tú te vas a amargar toda tu vida y tú lo vas a pasar mal. Y no vaya a ser, y al final la vida no tiene sentido. En cambio, si tú lo veis desde la perspectiva de yo soy parte de algo y quiero, o sea, yo soy parte de este mundo y quiero sentirme parte de una solución, te vas a terminar sintiendo mucho mejor. Y en vez de atacar, vaya a construir. Y eso es maravilloso porque te juro que te cambia tu autoestima, te cambia tu forma de verte a ti mismo dentro de la sociedad y por lo tanto, eventualmente empezar a cambiar a tu entorno. Y si todos hacemos eso, imagínate el mundo que armaríamos. Pero estamos tan metidos en nuestra cabeza que nos cuesta mucho salir de ahí. Y eso creo que también, aparte de lo que dijimos, crisis de perspectiva y todo eso, es por crisis de confianza que desconfiamos de todo. Y como tú decías eso, pues desconfiar de los políticos, de los empresarios, todos me quieren cagar. Y eso puede tener algo de verdad, pero no, pues, o sea, no sirve para salir de este problema en el que estamos. Claro. Total, y al final del día, al final, lo único que importa es cómo tú interpretes la realidad alrededor tuyo. Porque esa realidad no existe, esa es una interpretación. Si yo veo que un político, que un empresario dice A, yo puedo interpretarlo de una manera o de otra. Entonces al final decidamos interpretar las cosas como que nosotros queramos de una manera que nos haga más felices, que nos haga más alegres, que nos haga operar desde el amor, porque eso es lo que va a desequilibrar esta nube que vemos alrededor nuestro en la sociedad. Si es que empezamos a ver y actuar desde el amor, desde la empatía y la colaboración, bueno, todo empieza a cambiar y empezamos a crear esa realidad. Muy concretamente, no estoy hablando de algo esotérico o volado, estoy hablando literalmente, cuando yo te saludo a ti en buena onda, ¿tú qué dices buena onda conmigo? Pero si yo te saludo en mala porque al tiro pienso que tú me vayas a cagar en la entrevista, vayas a hablar mal de mí o vayas a sacar una cuña mía mala, voy a partir mala contigo y tú me vayas a hacer más mala conmigo y la entrevista va a ser terrible. Sí. Pero esta entrevista ha sido preciosa porque tú partiste en muy buena onda conmigo y yo en muy buena onda contigo y partimos confiando. Claro. Entonces, eso es lo que necesitamos, partir con la confianza. Muy bien, bacán. Gracias, Tomás, por todos tus mensajes. No sé si tienes algún último mensaje importante que darle a nuestra audiencia. No, bueno, contarles que quizá volviendo a Karún, se nos viene un anuncio muy grande en marzo, para que estén atentos ahí, con Join the Planet. Join the Planet es una organización que se armó donde su principal embajador es Leo Messi. Algo salió ahí en las redes sociales muy a nivel de teaser, pero va a ser un lanzamiento para nosotros realmente importante para llegar a millones de personas con el mensaje de cambio. Así que atentos ahí a las redes sociales de Karún. Y nada, invitarlos de nuevo una vez más. Bueno, agradecerle a ustedes por el espacio y por lo que están haciendo. Sigan haciéndolo, porque estos mensajes son importantes. Y a todos los que estén escuchando, que se acuerden de que al final, cuando decidan tomar un camino, sea trabajar en una empresa, trabajar en cualquier cosa o emprender, háganlo con la conciencia de que ustedes son responsables de lo que a ustedes les pasa en su vida, no del jefe, no de otros. Y háganlo con la conciencia de que tienen la capacidad de influir en su entorno, porque necesitamos más gente que confíe en eso y se la juegue y deje de alegar y empiece a hacer. Necesitamos menos alegones y más hacedores. Sí, igual sí. Bacán, Tomás. Totalmente inspirador. Vamos a estar atentos a eso que habías dicho de Join the Planet. ¿Eso va a salir pronto? Ahora muy luego, en casi 2 semanas, en 2 semanas más. Ya, bueno, me quedo ahí con la curiosidad. Y gracias también porque claramente Karún es un gran aporte, y no solo en el término de empresa, sino que como organización, como inspiración también para las personas, y que son lindos, pues. Son lindos los lentes también, las gafas. Lo va a decir el equipo de diseño. Sí, sí. Buenísimo. Así que no, gracias. te agradezco, que tenemos un equipazo, de verdad. Yo te diría que una de las grandes claves de todo lo que hemos hecho es el esfuerzo que hemos puesto en la gente y en las relaciones de las personas internas. Son todos líderes en Karún. No hay
no hay como los jefes solamente, sino que todos los que están acá deciden estar acá conscientemente y se hacen cargo de sus problemas, y eso es muy inspirador verlo. A mí me llena de emoción y de orgullo ver eso, porque al final del día estás rodeado de personas alegres, positivas, que se quieran hacer cargo de los problemas, y no están alegando o echándole la culpa al otro o tratando de ganarle al otro, todo lo contrario. Y eso te juro que hace una gran diferencia en el día a día. Así que lo que les estoy diciendo lo vivo en el día a día de forma empírica, no es una cosa media volada esotérica. Bacán. Muchas gracias. Y gracias por pues. sentarte a conversar con nosotros también. Un placer. Yo ahí me voy a mover para que tengan sus anteojos y para que sigamos trabajando juntos. Estoy aquí saltando. Bacán. Ya, que les vaya bacán. Ya Felicitaciones por lo que están haciendo. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao! Chao.